vamos a poder ver que a través de este software podemos cambiar la configuración de nuestro inversor. Para esto tenemos que autentificarnos como administradores. ¿Cómo hacemos eso? Dando un clic en el icono donde aparecen dos personas y un candado, nos va a aparecer la siguiente ventana que dice Login, Password. El password que viene por default es Administrator. Colocamos Administrator, damos Login y ahora podemos ver que el candado desapareció y ahora tenemos privilegios de administrador. Estos privilegios de administrador solamente son necesarios cuando queremos cambiar las configuraciones de nuestro inversor a través de este software. Ahora sí, vámonos a una parte muy importante que es la de configuración. En la parte de configuración les va a aparecer este menú. Todo lo que movamos aquí es como si moviéramos en la parte frontal de nuestro inversor. Todo lo que se puede configurar en la parte frontal de nuestro inversor lo podemos hacer a través de este software. Obviamente, y recordando, teniendo privilegios de administrador. Voy a tratar de describir de forma rápida y lo más clara posible el funcionamiento de esta pantalla para este inversor. Recordando nuevamente, este software es el que se ocupa para los sistemas híbridos o el inversor de bajo voltaje 24-24 split base. Muy bien, entonces vamos a iniciar. En la parte superior tenemos unas configuraciones muy básicas. Vamos a empezar por la primera, que es Mute Buzzer Alarm. Yo personalmente el mute lo tengo habilitado. No me gusta que salga un pitido del inversor. Es muy agudo, personalmente no me interesa ese sonidito que hace, por tal motivo el mute lo tengo habilitado. Tenemos el restablecimiento de una sobrecarga. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Si el equipo se protege por una sobrecarga, cuando esa sobrecarga se restablezca, automáticamente el equipo va a operar en condiciones normales, automáticamente restableciéndose a sí mismo. El siguiente parámetro es Overtemperature Auto Restart. En este caso, y muy personalmente, para mí la temperatura de los equipos electrónicos es muy importante. Siempre trabajarlos a alta temperatura o que sufran una sobretemperatura es muy peligroso. Se acorta prematuramente la vida de nuestros equipos y pues bueno, no queremos que en este caso nuestro inversor se sobrecaliente. En el caso de que se sobrecaliente, lo que va a pasar aquí es de que se va a autoproteger y se va a deshabilitar. Para poderlo habilitar hay que ir personalmente enfrente de nuestro gabinete y reiniciarlo completamente. El siguiente parámetro es la luz de fondo de nuestro display, de nuestro inversor. Yo lo tengo deshabilitado, solamente se va a habilitar cuando apriete un botón y navegue enfrente del display de nuestro inversor. Una vez que deje de navegar, me parece que en un minuto la luz se va a apagar. El modo de operación o model type. En este inversor que es híbrido, en donde podemos inyectar a la red o simplemente funcionar off-grid, aquí es donde se configura el parámetro para inyectar o para no inyectar. Si nosotros ponemos hybrid, automáticamente la energía del inversor que colecta a través de los paneles solares lo inyecta a la red, en mi caso o en México a CFE. Como yo no tengo ningún contrato todavía hacia CFE, yo no quiero inyectar energía a la red, es seleccionando off-grid. De esta manera solamente ocupo la energía de los paneles solares para abastecer mis propias cargas. Del otro lado tenemos la activación de un bypass cuando la energía de red está habilitada. En este caso sí es cuando la carga máxima de salida de nuestro inversor es superada de los 2400 watts que nos puede ofrecer la entrega de energía a través de los paneles y nuestras baterías. Cuando nuestro inversor está trabajando a través de paneles solares y baterías y nuestra carga a la salida del inversor supera los 2400 watts, se activa este relevador interno que funciona como bypass para suministrar la energía a la salida de nuestro inversor proveniente de nuestra red. Yo lo tengo habilitado. Una vez que la energía que demando está por debajo del rango del inversor, esta vuelve
a ser suministrada a través de paneles y baterías. La siguiente configuración lo que hace, y que por default está habilitado, es de que cuando tú navegas en el panel frontal de tu inversor y lo dejas en una pantalla que no es la principal, después de un minuto de no detectar navegación, vuelve a su pantalla principal. La siguiente opción es un sonido que el inversor hace cuando se cambia el suministro de energía primario del inversor que se le haya configurado. Personalmente no me gusta escuchar ningún beep del inversor, yo lo tengo deshabilitado. Y el Fault Code Record por default está deshabilitado. Yo lo permanezco así, ya que bueno, a través de este software vamos a poder visualizar los eventos que el controlador haya detectado en el transcurso del día, de las semanas, de los meses, a través del software. Vamos a pasar a una parte un poco más interesante, que es la parte media de esta pantalla, en donde aquí sí nosotros tenemos que modificar los parámetros ideales de funcionamiento de nuestro inversor de acuerdo a nuestras necesidades. Yo voy a poner el ejemplo de cómo lo tengo configurado. Si a alguien le va, porque su instalación es muy parecida a la mía y comparte las ideas, puede dejarlo así. Si no, trataré de explicarlo de una forma rápida para que lo acomode a sus propias necesidades. Pues bueno, el estándar. El estándar tenemos tres opciones. Por default está Sudamérica. Esto es porque el voltaje de salida al que este inversor va a trabajar está en el rango de 100 volts de corriente alterna a 120. La siguiente opción es la prioridad de carga. Aquí vamos nosotros a poder seleccionar cómo es que vamos a querer cargar nuestras baterías. Tenemos tres opciones, en donde al inicio le da prioridad al sol, que se carguen las baterías a través de los paneles solares, que sea a través de los paneles y de la red, o que sea sola y exclusivamente de los paneles. Yo tengo la tercera opción seleccionada, solamente quiero cargar mis baterías a través de la energía solar. De otra manera, mi forma de pensar es de que si ocupo la energía de red para cargar mis baterías, pues en dónde está el ahorro. De esta forma solamente ocupo el sol para cargar mis baterías. En la siguiente opción tenemos la carga máxima de nuestras baterías. En este caso yo lo tengo a 20 amperes. Mi banco de baterías realmente es muy pequeño, es un arreglo de 24 volts a 200 amperes de baterías de ácido plomo. La fórmula para cargar baterías de ácido plomo es cargarlas a 0.01 C. Entonces, por tal motivo, si tengo 200 amperes, tengo que cargarlos a 20 amperes. Si tú tienes 500 amperes, vas a tener que cargarlo a 50 amperes. Si tú tienes 100 amperes, que diga 1000 amperes en tu banco de baterías, lo ideal es cargarlo a 100 amperes, o lo máximo que nos puede dejar. Si tú tienes un banco de baterías de 1400 amperes, lo ideal es de que los cargues a 140 amperes. Ojo, estas son especificaciones que el fabricante de mi banco de baterías aconseja. Te recomiendo leer los requerimientos que tu proveedor de tu banco de batería aconseja para la carga de las mismas. La siguiente opción es la carga máxima a través de la corriente alterna de red. Aquí yo lo tengo en el mínimo. Como ya lo había explicado en dos configuraciones previas, yo solamente la quiero cargar a través de los paneles solares, no a través de la red. Por tal motivo, esto queda deshabilitado. Modo de salida del inversor. Aquí vamos a tener varias opciones. Lo tenemos en single, que es como viene por default. Si tú tienes solamente un inversor, debes de dejarlo en single. Si tienes dos o más inversores con su kit para conectarlo en paralelo o en split phase, depende de tus requerimientos. Si quieres seguir trabajando a 120 volts o en un rango de 100 a 120 volts a una sola fase, pero incrementando la potencia a tu salida, la opción que debes seleccionar es Parallel Output. Si este equipo lo vas a trabajar en más de una fase, ya tendríamos que hablar de alguna de estas configuraciones de acuerdo al inversor y a la fase que le vaya a corresponder. Por lo pronto, como este es un inversor solo, lo dejamos por default en single. En AC Input Range tenemos dos opciones, una es Appliance y otra es UPS.
Yo personalmente lo dejo en UPS. Lo único que hace aquí es el tiempo de respuesta para cambiar entre la energía proveniente de la red o la energía del inversor de corriente directa. UPS es la configuración que ofrece un tiempo de switcheo más bajo. Por tal motivo, los electrodomésticos van a notar menos, por decirlo así, esa transferencia entre la energía de red y la energía proveniente del convertidor de corriente directa. El tipo de batería tenemos tres opciones para escoger: AGM o el float, que sería las baterías de ácido plomo. Si a ti no te acomoda ninguna de las configuraciones que explica el manual de usuario, tenemos una tercera opción, que es el de usuario, en donde una vez nosotros seleccionados este valor, nos va a dejar modificar estos tres valores que tenemos aquí, que es el bulk charging voltage, que es el voltaje máximo de carga, el floating charging voltage, que es el voltaje de flotación, y el battery cutoff voltage. Por lo regular, estos valores siempre el fabricante de tus baterías te los debe de proporcionar para una óptima carga y funcionamiento de tus baterías. En el otro extremo de la tabla tenemos el Solar Power Priority. Aquí vamos a tener dos opciones en donde le vamos a dar la prioridad a la energía proveniente del sol para las baterías, para la carga del inversor o para la red. O en su defecto tenemos para la carga de la casa, para las baterías y para la red. Yo aquí, de acuerdo a mi configuración, primero quiero que la energía del sol abastezca la carga de la casa, posteriormente que cargue mis baterías y al último, que aquí ya vimos que yo tenía deshabilitada, que inyecte a la red. La siguiente configuración es el Output Source Priority. Aquí nosotros le vamos a decir cómo queremos energizar la salida de nuestro inversor, qué prioridad le vamos a dar para energizar nuestra casa. Entonces, yo la prioridad que tengo es ocupar la energía solar. Cuando la energía solar no sea suficiente, voy a ocupar la energía de red, y si por alguna razón la energía de red falla, voy a ocupar mis baterías. Yo lo tengo de esta manera. De esta manera personalmente he visto que es en donde menos ahorro tienes, porque obviamente estás ocupando la energía de red como segunda opción y hasta último estás dejando las baterías. Yo lo tengo de esta manera y yo lo aconsejo ocuparlo de esta manera para aquellos que su banco de baterías es muy pequeño. Mi banco de baterías es muy pequeño, por esa razón yo lo tengo así, porque no quiero causarle un desgaste prematuro a mis baterías. Si en algún momento es necesario incrementar o puedo incrementar mi banco de baterías, probablemente esta opción la cambie para ocupar la energía solar, posteriormente las baterías y hasta el último la red. Cabe mencionar que si tú lo ocupas de la segunda manera posible, solar, batería, utility, vas a ahorrar aún más en tu recibo final de energía. Casi llegando a lo último, vamos a encontrar la frecuencia de salida en la que trabaja el inversor. Tenemos dos opciones, 50 o 60. En el caso de México es 60, no hay más. Como ya habíamos visto, el inversor puede trabajar a tres diferentes voltajes de salida: a 101, a 110, a 120. Yo lo tengo seleccionado a 120, por alguna razón el software siempre muestra ahí 101, pero viendo en la pantalla principal podemos ver que está trabajando a 120 nuestro inversor. Este es un pequeño detalle que he encontrado en este software. Ojalá que en algún futuro lo arreglen y tengan por seguro que les estaré dejando el nuevo enlace de descarga para la nueva versión que corrija solamente este factor. Posteriormente tenemos dos opciones de configuración de nuestra batería. Este es el punto bajo de descarga de nuestra batería cuando la red está habilitada. Estos parámetros son muy importantes cuando la prioridad de salida a las cargas de tu casa está en Solar Battery Utility. Si tú lo tienes como yo en Solar Utility Battery, no es más que dejarlo como lo tiene por defecto, ya que las baterías solamente van a entrar cuando la red de suministro de energía falla. Un poco más abajo, no llegando hasta el final,
lo que tenemos son aquí dos parámetros para configurar el tiempo que queremos que se carguen nuestras baterías a través de AC. Nosotros podemos configurarle aquí un inicio y un final, o también para programar horas específicas en la que nuestro inversor esté energizando su carga a la salida. Yo lo tengo deshabilitado. La forma para deshabilitarlo, como viene por default, es poner ceros en todos lados y nuestro inversor automáticamente funciona en condiciones normales sin hacer caso omiso a estos dos parámetros que se pueden configurar y bueno, pues que nos da la decisión como usuarios darles un uso. Por último, tenemos aquí, recordemos que este inversor, como puede generar energía e inyectarla, internamente lleva un control de esa energía. No más que esta sección de esta pantalla es para escribirle una hora, el tiempo y la hora actual, en este caso la que detecta Windows, hacia el inversor para que nuestras medidas sean lo más exactas posibles. Les agradezco mucho haberme acompañado nuevamente. Si tienes sugerencias, por favor déjalas en la parte de abajo. Siempre son bienvenidas para buscar la mejora continua. No olviden suscribirse. Si les gustó el video, denle like. Y pues nada, se despide de ustedes su amigo Chochueno, deseándoles siempre lo mejor. Hasta pronto.